Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Maradiaga. El debate sobre la existencia o inexistencia de Dios ha sido un objeto de discusión desde tiempos antiguos y sigue siendo un tema relevante en la actualidad. Aquí se presentan algunos puntos a favor y en contra de ambas posiciones. Argumento cosmológico. Se sostiene que todo lo que existe tiene una causa, por lo que debe haber una causa que lo inició todo y esta causa sería Dios. Argumento moral. Se argumenta que existe una ley moral o universal, lo que sugiere que hay un legislador moral y en este caso sería Dios. Puntos en contra de la existencia de Dios. Problema del mal. Se argumenta que la existencia de un Dios bueno y todopoderoso es el incomparable, incompatible con la presencia del mal en el mundo. Otros puntos serían el argumento científico. Algunos sostienen que la ciencia ha demostrado que no es necesario un creador divino para explicar el origen del universo y la vida. Argumento de la ignorancia. Se argumenta que si no se puede probar la existencia de algo simplemente porque no se puede demostrar su inexistencia. Experiencias no religiosas. Algunas personas sostienen que han tenido experiencias no religiosas que sugieren que el universo puramente es natural y no requiere de un ser divino. Bueno, en conclusión, el debate sobre la existencia o inexistencia de Dios es un tema muy complejo que ha sido discutido durante siglos y es poco probable que se llegue a una conclusión definida. Cada persona tiene sus propias creencias y puntos de vista. La existencia de Dios es un tema que plantea cuestiones filosóficas fundamentales en relación con la ontología. El teísmo y el ateísmo son las posturas teóricas favorables y contrarias de la existencia de Dios. Ser filósofo no implica el ateísmo. El debate sobre la existencia de Dios tiene muchos puntos a favor y en contra. El filósofo Santo Tomás de Aquino nos dejó 5 argumentos a favor de la existencia de Dios. Tales argumentos son el movimiento, las causas eficientes, contingencia y necesidad, la causa final, los grados de perfección. Una de las objeciones clásicas del ateísmo es que no hay pruebas de la no existencia de Dios. El ateísmo todavía no ha podido comprobar que no existe Dios. Por lo tanto, hay ateos positivos y ateos negativos. El ateo negativo es alguien que no es teísta. El ateo positivo es alguien que afirma que Dios no existe. En la actualidad, muchas personas creemos, no creemos en Dios, tenemos las dudas y no es malo. Cada quien es libre de su pensar, de expresar lo que siente, lo que quiere, lo que necesita y buscar nuestra propia verdad. Algo que nosotros creamos tantas teorías científicas, filosóficas, cristianas, acerca de la existencia, de la no existencia de Dios, pero somos nosotros mismos quienes tenemos que buscar la verdad, qué es lo que creemos, lo que nos nace pensar hoy en día. El debate sobre el cristianismo es uno de los temas muy complejos, ¿verdad? Podríamos decirlo de este punto, pues ha sido una de las polémicas, podríamos decirlo de esta manera, en las cuales hay personas con inspiraciones o religiones diferentes. Como podemos pensar, ¿verdad? Está la religión que nosotros conocemos, que son el ateísmo, o otra que es el cristianismo, la religión, o inclusive podríamos decirlo, entre varias religiones que son iglesia. Mi punto, ¿verdad? Sobre el conocer o el saber del cristianismo, soy una persona con fe, creo en Dios, una persona que conoce la salvación, pero por ese punto pues creo que se puede respetar, ¿verdad? La decisión y el conocimiento de cada uno. Sin embargo, ¿verdad? Hay muchas cosas que a uno lo llaman la atención, podríamos decirlo de esa manera, lo que viene siendo con las religiones diferentes.
pero de igual manera he sido de las personas en las que me he topado con personas de muy diferente carácter, y yo pienso que de esa manera nosotros como personas, utilizando la prudencia, yo conociendo a una persona que tiene una decisión en sus manos o en su vida, podríamos decirlo así, en el cual él piensa o ella piensa de una manera, no puedo venir a discutir con esa persona. Sin embargo, cada quien tiene su conocimiento o su pensar sobre el cristianismo. Para mí el vivir es Cristo. Es una de las cosas en las cuales muchas personas viven una polémica. Decía un pensador, ¿verdad? Inclusive hasta un filósofo lo decía, que para él el todo era Cristo. ¿Por qué? Porque él creía en Dios, aunque muchas veces la ciencia, ¿verdad?, la filosofía lo hacía dudar sobre eso, sobre el nacer, de dónde somos, porque muchos suelen decir, nosotros somos un ser creado que solo simplemente aparecimos en este mundo, o si porque si existe Dios, la existencia de un Dios, hay tanto sufrimiento en este mundo. Yo pienso que muchas veces es necesario todas esas cosas, o nosotros mismos provocamos el sufrimiento, el dolor y la tristeza. Entonces ese es un punto muy importante, ¿verdad?, en el cual nosotros no pasamos en eso, de que el cristianismo para mí no es una religión. Buenas tardes, mi nombre es Olvin Vázquez. Respecto al tema en discusión de existencia o no existencia de Dios, podemos decir que es un tema bastante complejo, ya que para las personas que profetizan estas religiones es un tema sagrado, ¿verdad? Es una decisión propiamente de ellos, el cual adoran a un solo Dios, le rinden culto a un solo Dios, un Dios omnipresente, ¿verdad? Es único, el cual no vemos, el cual no ha sido comprobado que existe, ¿verdad? Científicamente no se puede probar. Cada quien es libre de poder interpretar la manera de creer si existe o no existe Dios, ya que podemos decir que quienes nos crearon a nosotros, en efecto, es un Dios, es una persona, es un ser superior a nosotros, ya que somos tan perfectos, ¿verdad?, que podemos hablar, podemos sentir, podemos oler, tantas cosas que podemos hacer diariamente, ¿verdad? Podemos decir que somos un experimento, ¿verdad? Que somos un resultado de seres ajenos a este planeta, ¿verdad? Soy de las personas que pienso que no somos los únicos seres que vivimos en esta galaxia, ¿verdad? Si existe un Dios, no pudo ser un Dios egoísta, solamente crear vida en este planeta, ¿verdad? Entonces, es un Dios, es un tema bastante complejo, repito, ¿verdad? Cada quien es libre de pensar, opinar, decidir lo que quiere. Tenemos libre albedrío, el cual día a día se mira cómo se pone en práctica. Cada quien tiene una diferente visión, ¿verdad? Una diferente perspectiva de la existencia, de las creencias, tantas cosas que se pueden mezclar al momento de estar en un tema así.